La recaudación en agosto cayó un 13,7%. Ahora el título que le mostramos dice lo contrario. La recaudación dice a cuánto ascendió, pero bajó en realidad la recaudación de agosto. La recaudación de impuestos alcanzó en agosto a una suba de 189,6% nominal, lo que significa una caída en términos reales del 13,7%, según informó la FIP. Los ingresos incluyen los primeros fondos obtenidos por las denominadas medidas fiscales paliativas y relevantes, más conocidas como moratoria y blanqueo. La recaudación del mes pasado volvió a desplomarse a niveles del 14% en medio de medidas del propio gobierno que impactaron negativamente. Entre ellas dejó de tener vigencia el impuesto celular y en el caso del impuesto país y los tributos vinculados a la importación cayeron porque las empresas no liquidaron. Al no liquidar no pagaron impuestos porque tenían la expectativa de que el gobierno bajara la alícuota. De acuerdo con datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, en agosto la recaudación tributaria nacional habría descendido un 13,7% real respecto a agosto de 2023. Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la baja sería del 14,3%. Conclusión, no hay ningún indicador alentador en el reporte, ninguno. Y la inflación, 3,8, 4, 4,1, 4,2, mentirosa. Porque hay que empezar a manejar un dato de inflación para los que tienen ingresos fijos, porque ese es el problema. Superávit inflado, ¿cómo hace el gobierno para decir tenemos superávit? Bueno, extraordinario, manda 4 billones, un 4 con 12 ceros, de intereses. Del 2024 los pasa al 2025 a engrosar el stock de deuda. La motosierra y la licuadora del gobierno de Javier Milei implicaron un shock de ajustes sin precedentes que encarriló las cuentas públicas a costa de hundir el gasto en jubilaciones y pensiones, en obra pública y en transferencias a las provincias, entre otras partidas. A pesar de ello, Luis Caputo también apela a una dosis importante de contabilidad creativa. Contabilidad fiscal creativa. Esto que apareció en la década del 90, ¿se acuerdan que apareció en las consultoras? Las consultoras de riesgo, los bancos comerciales sin respaldo del Estado, sin encaje, que después trajo una ola de gente que se fundía. Entonces había la contabilidad fiscal creativa, o sea, mentir, sin la cual podrían cumplir su objetivo de equilibrio financiero en el 2024. ¿Cómo lo hacen? Bueno, el título más utilizado por la Secretaría de Finanzas en sus licitaciones le permite evitar el pago de cerca de 4 billones de intereses que pasan a engrosar el stock de la deuda del Tesoro. En rigor es solo un truco contable. La licitación de las letras LECAPS que licita el gobierno son títulos de deuda de corto plazo que capitalizan intereses mensualmente. Es decir, no se pagan esos intereses mes a mes, sino que se incorporan al capital adeudado que recién se abona cuando la letra expira. La LEFI, letras del Tesoro, tienen una estructura similar y un impacto semejante para las cuentas públicas. O sea, toma LECAPS, le dicen a los bancos, y el banco compra. La LECAP dan interés mensual, pero no se paga hasta que vence la letra. Entonces parece que no debes. Y se sigue creciendo la deuda. Para el acreedor no cambia nada, pero al gobierno le permite no anotar ese dinero en la planilla de intereses a saldar, que forma parte del resultado fiscal, pero los intereses que generan esas letras se cargan a la deuda del Tesoro. Van a superar los 4 billones este año, 0,7% del PBI. ¿Por qué dijimos esto 0,7% del PBI? Porque al mismo tiempo vetamos el aumento de jubilados, que es la mitad de ese. ¿Vio? Qué fácil que hacer las cuentas. Y después al mismo tiempo, ¿qué hacen? Por decreto te dicen, no se puede pedir información pública. O sea, dígame usted eficientemente, señor ministro, ¿cuántas LECAPs hay dando vuelta en los bancos y cuál es la deuda que estamos acumulando? No. Pone en riesgo la seguridad nacional. Más transparente sería, o sea, más turbio, más transparente digo porque ahora se hizo evidente, el oro de las reservas del Banco Central admitió que lo llevó al exterior, una parte, pero no quiere decir a dónde.
El Banco Central reconoció ayer que transfirió oro de sus reservas a otras cuentas de su propiedad. No lo explicó en esos términos, pues fue la primera confirmación oficial de que los envíos de lingotes del metal precioso al exterior efectivamente existieron. El Banco Central omitió aportar cualquier información respecto al monto, del destino, de la finalidad de esas operaciones. La confirmación llega después de que la propia entidad, presidida por Santiago Bausili, entregará los pedidos de acceso a la información pública sobre este tema. En un breve comunicado expresó: el Banco Central completó exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas. La Carta Orgánica del Banco Central y la ley delegan la administración diaria de reservas en esa autoridad monetaria, que incluyen no solo el oro, sino también divisas y otros activos externos. Y cierra el comunicado, después de explicar un montón de justificaciones, con una cosa insólita. Acusando al periodismo y elípticamente a la asociación bancaria, que fue la que empezó haciendo la denuncia, de atentar contra la seguridad nacional. El Banco Central expresa su preocupación por la difusión irresponsable de información con fines políticos relacionada con estas operaciones antes de su finalización, porque puso en riesgo la seguridad de los activos de los argentinos, manifestó en la entidad. Recordemos que está en curso un pedido de informe de la bancaria que no lo contestaron, ¿eh? Sin embargo, ahora que confirmó que terminó el proceso de transferencia del oro, tampoco aporta precisiones. Y dice que está prohibido decir que están sacando el oro del país. Eso es lo que quiere decir el comunicado. Tómelo o déjelo. Bueno, una noticia de interés para quienes quieran entrar en el blanqueo de capitales. El Banco de Santa Fe invita para esta tarde a una charla virtual donde usted puede participar. La charla va a estar protagonizada por Claudio Suchovicchi en realidad es el apellido concreto, y Andrés Edelstein. Son los dos economistas, gente que conoce muchísimo la historia tributaria en la Argentina. Esto va a ser a las 17 horas. Se puede ver y participar por el canal de YouTube del grupo Petersen, youtube.com GP Petersen. Bueno, ábralo. Bueno, el banco además informa que está abierta la posibilidad de abrir una cuenta para el blanqueo de capitales, pero lo que se quiera saber, porque está en este momento ya empezó el blanqueo de capitales, toda la disidencia, incluso si le conviene, si no le conviene, con Suchovicchi y con Andrés Edelstein a partir de las 17 horas, entrando al canal de YouTube del grupo Petersen, vamos a decir, para hacer como si estuviéramos en la televisión española, que no te anglicaniza ninguna palabra.